Somos Mujeres Caiclos, mujeres que tienen el control de su vida y su ciclo. Caiclos es una marca de productos especializada en anticoncepción femenina que te hará sentir tranquila y segura de ti misma. Onive, Oseira y Oblaise. Somos mujeres que planeamos nuestro futuro. Caiclos, una marca pro familia. Muy buenas tardes. En nombre de la FECOLSOC, en nombre del comité organizador de este congreso, les doy la bienvenida a esta sesión de plenarias de la tarde de hoy, agradeciendo su amable concurrencia. Para esta tarde tenemos varios temas de enorme importancia e interés para todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con el doctor Edgar Iván Ortiz. El doctor Edgar es especialista en obstetricia y ginecología y magíster en salud pública de la Universidad del Valle, posgrado en perinatología de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, presidente de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC, en el periodo 2014-2016, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, del periodo 2014 a 2017. Mi nombre es Javier Castro, soy presidente de la filial Magdalena de la FECOLSOC. Les doy la bienvenida, nuevamente les agradezco por su amable audiencia y damos inicio a la charla del doctor Edgar, que se llama Intervenciones para garantizar la seguridad de la atención de las emergencias obstétricas. Adelante, doctor Edgar. De Obstetricia y Ginecología FECOLSOC, por gustarme esta gentil invitación para compartir con ustedes algunas ideas alrededor de un tema que es bastante nuevo para los especialistas y para los trabajadores de la salud, pero que en mi opinión tiene muchísima trascendencia en términos de entender lo que es el concepto de calidad y de uno de sus atributos, que es la seguridad de la atención. Yo tengo el orgullo de ser el autor de esta propuesta que hice para el país, que denominamos Modelo de Seguridad para la Atención de las Emergencias Obstétricas en Instituciones de Salud, en compañía del doctor Jaime Enrique Guerrero, y que es la única apuesta que en este sentido hay a nivel de América Latina. Lo que nos inspiró a trabajar este modelo de seguridad de la atención de la emergencia obstétrica tiene que ver con que el modelo refrenda varios derechos humanos, pero quizá el derecho humano más importante e inalienable que refrenda es el que los seres humanos, ¿sí?, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la atención y a la protección de la salud y a los beneficios del progreso científico. Y especialmente entre los seres humanos, las mujeres, y fundamentalmente las mujeres en gestación, porque cuando estamos cuidando a las mujeres en gestación, estamos cuidando el feto y estamos protegiendo la vida de ese recién nacido en el periodo postnatal. Lo primero es decir que las intervenciones para garantizar la seguridad de la atención de las emergencias obstétricas no salen de la manga. Tienen que ser racionales y tienen que estar diseñadas para que realmente impacten en el mejoramiento de la calidad de la atención e impacten en una reducción de la morbilidad materna extrema y de la mortalidad materna. El modelo que nosotros hemos propuesto tiene dos grandes líneas de acción. La primera tiene que ver con evaluar la capacidad resolutiva de la institución de salud donde se están atendiendo las emergencias obstétricas. Y para ello hemos diseñado un instrumento que se aplica en terreno, donde se evalúa el mínimo de condiciones necesarias para que esa mujer durante el proceso de la atención tenga alguna probabilidad de ser bien atendida y por ende de sobrevivir sin complicaciones y sin secuelas. Y el segundo componente del modelo tiene que ver con analizar los casos de eventos adversos o incidentes que se presentan en la maternidad para aprender a partir de ellos. Y quizá lo novedoso de la propuesta nuestra es que este análisis de caso es diferente al que nos han propuesto tradicionalmente de las 3 o 4 demoras, y está centrado fundamentalmente en el protocolo de Londres, que es una herramienta muy útil cuando estamos hablando de seguridad clínica de la atención. Y a partir de la evaluación
de la capacidad resolutiva de la institución y de analizar los casos e identificar los factores que determinan la ocurrencia de los eventos que yo defina como eventos indicadores de calidad de mi institución, utilizando el protocolo de Londres, yo puedo generar un plan de mejoramiento y las intervenciones a las cuales voy a hacer referencia hoy hacen parte de ese plan de mejoramiento. Por eso dije al comienzo que esto no sale de la banda. El marco lógico operacional del modelo presupone la aplicación de la encuesta para evaluar, hacer el diagnóstico de la capacidad resolutiva de la institución, identificar indicios de atención insegura, que ellos son los que uso para hacer análisis que me permitan, a través del protocolo de Londres, identificar los factores que determinan la ocurrencia de estos eventos, identificados los factores, generar las barreras, es decir, los planes de acción, para que los errores que generaron estos eventos no vuelvan a ocurrir, y hacer una situación de mantenimiento donde yo estoy evaluando de manera permanente que el ambiente de mi institución sea seguro, es decir, que estas intervenciones se estén aplicando y tener indicadores para poder en el tiempo medir el impacto. Como les decía, para hacer el diagnóstico de la capacidad resolutiva utilizamos una encuesta que evalúa toda la ruta de atención de esa mujer. Y adicionalmente a eso, a las instituciones les pedimos que identifiquen cuáles son los indicios de atención insegura que quieren identificar para que a partir de su análisis se identifiquen los factores que determinan estos indicios de atención insegura y se generen los planes de acción. El evento estrella es la mortalidad materna. Sin embargo, siempre hemos dicho que la mortalidad materna es un evento tardío. Nos gusta más la morbilidad materna extrema, cuando estamos hablando de acciones de indicios de atención insegura relacionados con la madre, o indicios de atención insegura relacionados con el recién nacido, como la muerte neonatal en bebés grandes, el trauma, la asfixia. El seleccionar uno o más indicios depende del nivel de la institución y del interés de la institución en avanzar en estos procesos de calidad y seguridad clínica de la atención. Y la importancia de esos eventos es saberlos analizar para tratar de identificar los factores que determinan la ocurrencia de los errores que llevaron a que el daño se presentara. Y a partir de esos factores determinantes, construir el plan de acción, que no es otra cosa que generar barreras de defensa para evitar que estos eventos adversos vuelvan a ocurrir. En la literatura hoy se proponen varias estrategias orientadas a reducir esos eventos adversos. Las más importantes son las que están listadas aquí, que las vamos a analizar rápidamente, porque esto no es para aplicarlo de manera indiscriminada. Estas son herramientas que se aplican dependiendo de qué factores desencadenantes de eventos adversos encuentro en los análisis de los indicios de atención insegura que yo he seleccionado en mi institución. La primera tiene que ver con la formación del equipo y habilidades para la comunicación, las simulaciones y los simulacros para el mejoramiento de competencias, el desarrollo de protocolos, las listas de chequeo, el uso de tecnología para la información y la educación permanente en términos de seguridad. El primer punto que tiene que ver con la formación de equipos de trabajo, esto es una estrategia que ha sido muy usada en la aviación, en los hospitales militares, y lo que busca es generar reacciones positivas entre los miembros del equipo, de tal manera de que esas reacciones positivas garanticen mejora de conocimientos, habilidades y comportamientos. Hay evidencia hoy que los equipos mal conformados son equipos que exponen a las pacientes a malos resultados. Y quizá uno de los temas que más se ha estudiado en lo que tiene que ver con la conformación de los equipos es el exceso de trabajo. Es muy común que los profesionales de la salud a veces trabajen mucho más de las 8 horas, trabajan nocturno, de noche, continúan, como decimos, derecho. Y eso genera un estado de fatiga, ¿correcto? Y el estado de fatiga tiene dos síndromes. Uno que se denomina el zombie lento, ¿sí? Que es el personaje que se ha excedido en las horas de trabajo, ha dormido poco, duerme menos de 5 horas. Esas personas pueden presentar alteración en el lenguaje, en habilidades numéricas, en la retención de información, en la memoria a corto plazo, en la concentración. Y otro síndrome que se llama el zombie sensible es que además esas personas, ¿sí? Presentan una afectación en su estado de ánimo, tienen poca capacidad para comunicarse, ¿correcto? Y se ha demostrado, ya hay evidencia de que estas personas que trabajan mucho más de las 80 horas por semana o mucho más de las
de las 8 horas diarias, pueden en su trabajo en los servicios de obstetricia generar resultados como bebés con pH bajos, sobre todo aquellos que nacen entre la medianoche y la madrugada por el exceso de cansancio, lesiones del esfínter anal por problemas de mala calidad de atención del parto. Y cuando uno les pregunta a las mujeres que fueron atendidas por estas personas que han sido víctimas del agotamiento, la mayoría dicen que no quisiera volver a trabajar con estos, a ser atendida por estos doctores. Es muy importante entonces tener un equipo bien conformado desde el punto de vista interdisciplinar, con personas que no estén metidas dentro de ese síndrome de agotamiento y aprender a que el servicio de obstetricia tiene que ser visto por todo ese equipo y tienen que hacerse rondas de seguridad que permitan, primero, conocer el paciente, saber el plan de cuidado del paciente, quién es el médico responsable, cómo se manejan los recursos disponibles, evaluar qué trabajo tiene el personal para garantizar que la supervisión del paciente sea óptima y definir en qué momentos hay pacientes que requieren intervenciones efectivas y cuáles de urgencia. Lo otro tiene que ver el tema de la comunicación. Los equipos no basta con conformarlos bien, hay que enseñarlos a comunicarse. Y hay 3 estrategias para comunicarse bien. Uno es tener herramientas para identificar cuando una situación es de emergencia, sobre todo cuando estamos manejando morbilidad materna extrema. Aprender a transferir esa información y finalmente el que todo el mundo cuando se genera una situación de emergencia sepa qué hacer porque tiene un modelo mental compartido. Hay varias estrategias, ¿correcto? La idea no es una de las herramientas para uno identificar o reconocer una situación de emergencia tiene que ver con el triage. Lamentablemente el triage en Colombia y en muchas instituciones se hacen por orden de llegada. No se hacen de acuerdo a la gravedad de la condición clínica de la paciente que está consultando. Hay herramientas como estas que ven en la diapositiva, donde uno puede clasificar el triage de la paciente para definir si es un nivel 5, que es una atención no urgente, a un nivel 1, que requiere resucitación inmediata, o a un nivel 2, que es una emergencia. Y este es un triage que está hecho para la atención obstétrica, que debe estar en todas las instituciones para ayudar a reconocer la situación. No es lo mismo ver 10 mujeres sentadas en una sala de espera a tener un servicio de triage donde esas mujeres al llegar son clasificadas y se atiende primero a quien más lo necesita. Esta es otra herramienta muy útil, que son los sistemas de alerta temprano, ¿correcto? Es muy importante que yo reconozca en un momento determinado quién tiene prioridad para la atención, pero al momento de la atención es aún más importante, ¿sí?, que yo tenga algún tipo de instrumento, ¿sí?, que me permita predecir cuál de estas mujeres puede presentar condiciones de riesgo, cuál de estas mujeres puede empeorar. Es decir, son los sistemas de alerta temprana que generalmente puntean la temperatura, la presión arterial, sistólica, la diastólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia. Básicamente la idea es que los grupos, los equipos tienen que aprender a manejar estas iniciativas. El alertar es algún sistema que le permite informar a todos los miembros del equipo que hay una situación crítica que ha aparecido. Algunas instituciones tienen timbres, otras tienen bombillos, tienen luces. Lo otro es sistemas ya de transferir la información de manera, además de escrita, oral, el SBAR, que implica que al momento de dar la información debo informar de la situación, de los antecedentes, qué ha pasado con la valoración de la paciente y cuál es la recomendación, ¿correcto? Y hay otras como el CUS, que es una estrategia que permite también poder transmitir información que está relacionada con lo que yo encuentro que me parece que es complicado, que no me tiene confortable y cuál es lo que yo haría para garantizar la seguridad de esos pacientes. Es muy importante esta estrategia de la comunicación en asa cerrada, donde la persona que comunica un mensaje se lo envía a quien lo recibe repite el mensaje que recibió por parte de quien lo comunicó inicialmente y quien hizo la comunicación inicial verifica esa situación. Este es un ejemplo de asa cerrada. Por favor, coloquémosle 10 unidades de oxitocina intramuscular. Doctor, le coloco 10 unidades de oxitocina intramuscular. Sí, por favor, coloquémoslo, gracias. Ese es un modelo de asa cerrada. Y finalmente el modelo mental compartido es que cuando yo encontré la situación crítica, la informé, todos sabemos qué tenemos que hacer sin necesidad
de que nos digan o nos den órdenes porque tenemos un mapa mental compartido. Aquí hay un ejemplo en hemorragia, correcto, donde nosotros sabemos que tenemos que identificar primero la etiología de esa paciente y a partir de ahí comenzar a generar un algoritmo que nos permita manejar la paciente y cada miembro del equipo sabe realmente qué tiene que hacer. La segunda gran estrategia adicional a la conformación de los equipos de trabajo y las estrategias de comunicación tienen que ver con los ejercicios de simulación. La idea es hacer ejercicios de simulación, utilizar los simuladores, eso permite mejorar el conocimiento y las competencias del recurso de salud, minimiza los riesgos porque no estamos trabajando con seres humanos, el ambiente es muy cercano a la realidad, permite hacer un debriefing o realimentación e identificar fortalezas y debilidades del equipo. Es muy importante esto de que hay evidencia de que tanto las estrategias de comunicación como las estrategias de simulación realmente son efectivas y más efectivas incluye en la medida en que incluyan, además de los componentes verbales, los componentes escritos. Entonces recuerden, vamos a crear un equipo de trabajo capaz de comunicarse, que sea capaz de identificar las situaciones críticas, que sea capaz de trabajar en equipo y que tenga líderes donde cada cual a través de un mapa mental compartido sepa qué tiene que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de simulación y simulacros, hemos trabajado mucho en Colombia, hay muchos grupos haciéndolo muy bien. Simulación y simulacros sobre las principales emergencias obstétricas. Tenemos ya protocolos, modelos de trabajo que han sido ampliamente difundidos en el país, donde participan muchísimas personas en estos procesos y la evidencia dice que cuando yo hago este tipo de actividades, las complicaciones mejoran. En esta gráfica están viendo lo que ocurrió a partir de que se capacitó a los residentes en una institución para la atención para la prevención de injurias del plexo braquial durante la atención del parto y miren ustedes la dramática caída de esta complicación. Protocolos. Sin protocolos es muy difícil trabajar. Si estamos hablando de emergencias obstétricas, debemos tener los protocolos de las principales emergencias obstétricas, sepsis, preeclampsia y hemorragia. Hay otras situaciones que recomendamos como la interpretación del monitoreo fetal, la administración de oxitocina, el manejo de las distocias de presentación, el uso correcto del partograma. Los protocolos son claves y también hay evidencia de que los protocolos no reducen el daño al paciente porque se estandarizan mejor el quehacer y porque mejoran la comunicación y se recomienda que deben incorporarse para ayudar a los profesionales. Aquí hay una evidencia que muestra cómo en la medida en que se capacitan los equipos de trabajo en la atención del trabajo del parto, ¿sí? Tanto a los médicos como a las enfermeras y al personal de apoyo, aparecen indicadores de buen resultado como acortar el tiempo de la decisión de una cesárea de urgencia, prevenir eventos adversos en esas instituciones, el número de reclamaciones por negligencia se disminuyen de manera importante. Y dentro de los protocolos hay una iniciativa que está ganando espacio que son los famosos bundles, que son protocolos pero que están hechos de una forma estructurada donde hay 3 a 5 intervenciones soportadas por la evidencia y si se hacen de manera colectiva muestran una mejoría en los resultados. Los bundles son muy especiales porque tienen una serie de pasos, 3 a 5, que están cohesivamente unidos los unos con otros, que están basados en la evidencia, que son concisos y directos, tienen la medida del todo o nada y que se pueden hacer al mismo tiempo y en el mismo espacio. Son diferentes a las listas de chequeo, porque a diferencia de las listas de chequeo son de pequeños elementos, están basados en la evidencia, son la ley de todo o nada y tienen un responsable. Este es un ejemplo de un bundle para el manejo de la hemorragia obstétrica, donde ustedes miran la primera respuesta en términos de líquidos, uterotónicos, ácido tranexámico, masaje. Si no hay respuesta, las otras medidas de soporte en esta paciente, como tratar las laceraciones, vaciar la vejiga, tener el útero limpio. Y si hay refractariedad al tratamiento, aparece la compresión, el balón uterino, el traje anti-shock y otras medidas de soporte como la transfusión sanguínea y la remisión al centro del nivel superior. Si ustedes miran, ven que todo esto es coherente, van cohesionados una actividad con la otra. Son ideas muy puntuales, son la ley del todo o del nada, y si yo aplico esto seguramente tendré buenos resultados. Estos bundles ya han sido evaluados y miren ustedes cómo la hemorragia postparto disminuye, la necesidad de uso de productos sanguíneos disminuye, la necesidad de balón de Bacri disminuye,
y en realidad se han mostrado mejores resultados con esto. También se han hecho bundles para manejo de enfermedad hipertensiva del embarazo. Este es un bundle que buscaba administración de hipertensivos, antihipertensivos en momentos de crisis en la primera hora. Miren ustedes lo que ocurría antes de la implementación del bundle y cómo después de la implementación del bundle en cualquiera de los niveles de atención mejora tremendamente la administración de ese antihipertensivo en el primer minuto, en la primera hora del diagnóstico, entre el periodo de junio-agosto al periodo de septiembre-noviembre del año 2015. Las listas de verificación se usan, existen, sin embargo, no hay evidencia de que realmente sean útiles. Se cree que no son herramientas que ayuden y que por eso hoy en día, antes que las listas de chequeo, se está prefiriendo los protocolos y los bundles, ¿correcto? Generalmente las listas de chequeo a veces son tareas con muchos pasos, que tienen que ser realizadas en circunstancias estresantes y que recordarlas es supremamente difícil. Parte de la seguridad es tener una adecuada tecnología de la información. Eso ayuda a mejorar la supervisión, disminuir errores por medicamento, la sistematización y la digitalización de la información es clave. Aumenta la adherencia a guías. Es muy importante la educación, tener programas de seguridad, incentivar en el grupo humano la cultura de seguridad, ¿correcto? Y está establecido o se sabe que tener esos comités de seguridad en las instituciones realmente permiten generar una serie de intervenciones, ¿sí?, que en un momento determinado van a incidir en un buen resultado en los pacientes. Finalmente, los indicadores. Hay un indicador universalmente aceptado que es el indicador del índice de eventos adversos, que se construye colocando en el numerador el número de pacientes con uno o más eventos adversos y en el denominador el número de nacimientos de su institución. Y yo puedo generar indicadores dependiendo de lo que yo quiera evaluar como un índice de atención insegura o como un resultado no deseado en mi institución. Obviamente que el peor indicador es el de la muerte materna, pero ustedes tendrán la posibilidad en su institución de escoger los indicadores que quieran para poder evaluar la tendencia en el tiempo y poder darse cuenta si sus intervenciones han sido adecuadas o no y se han avanzado en calidad y seguridad clínica. Debemos tener claro de que todo el mundo somos humanos, cometemos errores cada día, nadie lo hace a propósito. Un error no constituye una mala conducta, pueden ocurrir por muchas razones, pero lo que sí es imperdonable es no hacer nada para corregirlos. Quiero cerrar mi presentación recordando de que si usted quiere avanzar en seguridad, apueste a crear una cultura en su servicio de obstetricia para la atención de las emergencias obstétricas, evalúe la capacidad resolutiva de su servicio, identifique indicios de atención insegura que a partir del análisis le permite identificar cuáles son los factores determinantes y cuáles son las intervenciones para evitar que esos factores sigan generando errores. Implemente comités de seguridad que mantengan viva la iniciativa y escoja la actividad que a usted le parezca más importante dependiendo de su situación. Estas actividades no sirven cuando las implemento al azar. Estas actividades son útiles en la medida en que respondan a un análisis juicioso de los casos que están ocurriendo en mi servicio y que yo tenga comités que verdaderamente sean proficientes en esto. Quiero agradecer muchísimo en nombre mío y del doctor Jairo Guerrero, autores de este modelo, que esperamos sea útil y que ustedes pueden consultar en la página del Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde encontrarán con más detalle mucha de la información que les he entregado en esta conferencia. Muy amables. Muchas gracias al doctor por su excelente charla. Vamos a continuar con las conferencias de la tarde de hoy. Nos acompaña a continuación la doctora Diana Martínez, presidenta de la filial Valle, quien va a dar inicio, quien va a presentar a nuestro siguiente conferencista. Adelante, doctora Diana. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a la doctora Indira Rosero Martínez. Ella es la coordinadora de la línea oncológica para FECOLSOC. Indira es una médico y cirujano de la Universidad del Valle. Es médica de la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad del Cauca. Es oncóloga de la Universidad Javeriana en asocio con el Instituto Nacional de Cáncer. Trabaja en la Clínica de los Remedios y trabaja en el Centro Médico Imbanaco de la ciudad de Cali. Tiene como misión hablarnos acerca de masas anexiales y embarazo. Bienvenida, doctora Rosero.
Esta charla que tengo es masas anexiales y embarazo. Nuevamente, por invitarme a dar la charla en este congreso. Y básicamente es una continuación de la charla previa que tenía de enfoque diagnóstico de masas anexiales. Es masas anexiales y embarazo. Bueno, también lo que voy a comentar y a decir en esta charla está basado en las guías de manejo del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, su última guía y su enfoque en el embarazo y imágenes diagnósticas en el embarazo fue en octubre del 2017, o sea que lo que hablo acá es lo que la evidencia nos dice sobre el manejo de las masas anexiales durante el embarazo. También traigo esta presentación de este encabezado de este artículo, me pareció muy interesante porque hace una recopilación de todo lo que está publicado o lo que hasta la fecha, este artículo salió en el 2020, hasta la fecha se ha publicado sobre masas anexiales, o sea, es una revisión narrativa de la literatura, o sea, un artículo de revisión y me pareció muy interesante. Bueno, entonces empezamos con la clasificación de las masas anexiales y del embarazo. Las masas son del ovario, sean benignas o malignas, ginecológicas no del ovario y no ginecológicas y no del ovario y relacionadas con el embarazo. Entonces, las masas benignas del ovario asociadas con el embarazo, las más comunes es el quiste folicular, el quiste del cuerpo lúteo, un quiste hemorrágico, el teratoma quístico maduro, el cistadenoma de los tumores benignos tenemos el cistadenoma seroso, el cistadenoma mucinoso, el endometrioma o el quiste de chocolate. Y dentro de los tumores malignos del ovario más asociados al embarazo tenemos los tumores epiteliales del ovario, los tumores germinales, los tumores del estroma gonadal, los tumores metastásicos al ovario y el pseudomexoma peritoneal. Y alteraciones ginecológicas no ováricas tenemos el quiste paraovárico, el quiste paratubárico, el leiomioma, el hidrosalpinx, los abscesos tubováricos, los quistes de inclusión peritoneal, los pseudoquistes, la patología maligna de la trompa, y los no ováricos y no ginecológicos tenemos abscesos diverticular, apéndice o absceso del apéndice, mucocele o mucocele, el riñón pélvico, divertículos de la vejiga o del ureter, cáncer gastrointestinal, sarcoma retroperitoneal, linfoma y cáncer metastásico al ovario, por ejemplo, el cáncer de seno. Y las masas exclusivas del embarazo, como son un embarazo ectópico o heterotópico, el quiste tecaluteínico, la hiperreactividad luteínica, la hiperestimulación ovárica o el luteoma, que es un tumor típico, un tumor benigno típico del embarazo. Entonces es muy importante saber que estas masas, la mayoría son benignas, que resuelven espontáneamente y que son sintomáticas solamente en casos agudos, como son se presenta un quiste hemorrágico, una ruptura de un quiste o una torsión. Saber identificar las posibilidades de tumores benignos, saber diferenciar de tumores malignos, saber diferenciar las masas no ováricas y las patologías únicas del embarazo. Las masas anexiales en el embarazo tienen una prevalencia de un 0.05 a un 3.2% por nacidos vivos y se presentan principalmente como un hallazgo incidental durante el primer trimestre del embarazo, pues porque esta paciente se le hace su ecografía para ver cómo va su embarazo. Y la frecuencia de que una masa anexial sea maligna es de 1 en 1000 embarazos. Ya lo había manifestado de estas otras características de las masas benignas. Y de los malignos, el 5% se pueden presentar en embarazo y de estos el 40% son tumores germinales, principalmente el disgerminoma. Y también tenemos los tumores de bajo potencial de malignidad, como son los serosos borderline o los mucinosos borderline.
Y las masas típicas del embarazo tenemos el quiste tecaluteínico, que la característica se presenta por una elevación de la HCG, se puede asociar a hidrosfetal, también se eleva en embarazo múltiples, también lo podemos encontrar elevado en enfermedad o presencia de quiste tecaluteínico en la enfermedad trofoblástica gestacional. El luteoma, como les mencioné, es un tumor raro y la característica es que revierte en el posparto, o sea, el manejo es observación. Y básicamente la mayoría se descubren en un momento sobre todo en la cesárea, cuando hacen cesárea a una paciente, se encuentra con este quiste grande de aspecto carnoso. Lo más importante es, si hay dudas, pues tomar sencillamente una biopsia o dejarlo o no tocarlo y esos quistes revierten espontáneamente de 6 semanas posparto. Lo mismo sucede con los quistes por estimulación ovárica. Entonces, la presentación clínica es igual a lo que les mencioné en la charla anterior en las pacientes premenopáusicas. La mayoría son un hallazgo incidental en el control prenatal, en la ecografía, y cuando se presentan síntomas puede ser debido a lo que ya les mencioné, ruptura, hemorragia, torsión o efecto de masa, da un dolor abdominal súbito, la paciente puede tener una inestabilidad hemodinámica, un ligero aumento de la temperatura y pulso, hipotensión en casos extremos y en los casos de dolor puede tener un dolor focal cuando sospecha una torsión o un dolor generalizado cuando hay una ruptura o sangrado como un hemoperitoneo. Entonces, el manejo en la mayoría de los casos es un manejo expectante observacional, dependiendo también del estado hemodinámico de la paciente. Los quistes rotos hemorrágicos se pueden manejar con analgésicos, en el examen de laboratorio con un conteo de hemoglobina, y si la paciente está estable, se hace el diagnóstico de quiste hemorrágico y se descarta otra patología como un embarazo ectópico. Pues estas pacientes resuelven espontáneamente en pocos días. La torsión se presenta en el 0.1% de los embarazos y de las torsiones el 10 a 20% ocurren en el embarazo. Es un manejo urgente. ¿Por qué es un manejo urgente? Porque tenemos que preservar ese ovario. O sea, no podemos contemporizar ante la sospecha de un tumor torcido ovario, ya sea en las pacientes embarazadas o en las pacientes premenopáusicas, adolescentes no embarazadas. Por favor, no dilatemos el manejo quirúrgico de una torsión ovárica, porque estamos jugando con la reserva ovárica de la paciente. Es un manejo agudo, tenemos que actuar en forma aguda para conservar ese ovario, que la mayoría de las veces, sencillamente el manejo es destorcer ese ovario, así tenga un aspecto de necrosis. Si podemos quitar el quiste, pues retiramos el quiste y conservar ese tejido ovárico, porque se ha visto que en 3 meses el 90% de esas masas que se veían torcidas y necróticas recuperan su funcionabilidad y podemos preservar la reserva ovárica de esta paciente. La torsión en el embarazo se presenta entre el primero y el segundo trimestre y cuando hay masa, el 10 a 15% pues, de esas masas se pueden torcer. Y la presentación es un dolor súbito en el flanco, irradiado a la areola lumbar y a la ingle, puede acompañarse de náusea, vómito, anorexia, y se dice que el lado que más se tuerce es el lado derecho, porque se dice que el sigmoide sostiene el ovario y evita que se tuerza con tanta frecuencia como el del lado derecho. Las imágenes diagnósticas, la ecografía transvaginal, el gol estándar para el enfoque de las masas anexiales, lo mismo en el embarazo. El Doppler tiene una utilidad en el embarazo porque puede ayudar a diferenciar entre un quiste hemorrágico versus una lesión maligna, y se complementa con una ecografía abdominal cuando el útero sobrepasa pues, la pelvis. Y el examen gol estándar para la valoración de masas indeterminadas en el embarazo es la resonancia magnética nuclear. Se puede hacer en cualquier trimestre del embarazo, es ideal para ver tejidos blandos, no tiene radiación ionizante y se recomienda pues no usar el medio de contraste gadolíneo porque puede tener efectos en el feto. Y se ha visto que se puede usar medio de contraste, el jugo de piña como medio de contraste. Esto lo encontré en el protocolo de manejo de las masas de cáncer y embarazo, el protocolo de manejo de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica,
y de radiología. El jugo de piña sirve como medio de contraste y lo podemos usar en las pacientes embarazadas. La tomografía, la radiografía y las imágenes de medicina nuclear se pueden usar en casos indicados, pero no se recomienda su uso como tal de primera opción. De todas maneras, usan dosis muy bajas de radiación ionizante para el feto. Se pueden usar en casos necesarios. Podemos ver que la radiografía tiene una radiación ionizante de menos de 0.1 miligrays y el riesgo de daño fetal es por encima de 100 miligrays. Los marcadores tumorales, es importante saber que la mayoría de los marcadores tumorales se elevan por la formación de la placenta durante el embarazo, o sea que casi los marcadores, la elevación de los marcadores son inespecíficos porque también se elevan durante el embarazo. Tenemos el CA125, que su pico de máxima elevación es en el primer trimestre fisiológicamente por el embarazo y disminuye con el avance de la gestación. En promedio, en la semana 11 y 14 podemos tener un nivel de CA125 de 112 unidades internacionales por mililitro. Pero hay unos marcadores que no se alteran durante el embarazo y pueden ser útiles, como es el LDH, el H4 y el CA72-4 para el estudio de masas durante el embarazo. Se recomienda el uso de algoritmos como el IOTA, que es el más importante, ya lo expliqué anteriormente, y básicamente el manejo de las masas anexiales es observación, manejo expectante, cuando los quistes son menores de 6 centímetros. El 70% de los quistes funcionales durante el embarazo regresan espontáneamente en la semana 16. O sea que es útil hacer seguimiento de estos quistes con estas características, un seguimiento ecográfico. La cirugía de emergencia se usa igual a la paciente no embarazada cuando hay un abdomen agudo, cuando hay una estabilidad hemodinámica, cuando el diagnóstico es incierto si es una masa benigna o maligna, cuando hay una sospecha de torsión anexial y cuando la sintomatología y estamos observando a la paciente y los síntomas persisten por más de 48 horas, mejor tomar una conducta quirúrgica. Cuando el hemoperitoneo, si se sospecha, está en aumento, cuando hay caída de la hemoglobina, cuando hay fiebre, leucocitosis o cuando hay alta sospecha de malignidad. Cuando hay sospecha de malignidad y la paciente le hemos diagnosticado esta masa en el primer trimestre, la conducta es finalizar el embarazo. Si se detecta en el tercer trimestre, la indicación es un parto temprano por cesárea y tomar la conducta indicada pues, de acuerdo al cáncer que tenga la paciente. Y si se va a usar protocolos de quimioterapia, esos protocolos hay esquemas de quimioterapia seguros y se usan en el segundo y tercer trimestre y se deben suspender unas 4 semanas si está cerca al parto. Entonces, cuando hacemos una cirugía no urgente, que no está indicada en el primer trimestre, aumenta el riesgo de pérdida del embarazo por pérdida de cuerpo lúteo que secreta pues, la progesterona. Y si esto sucede, pues hay que hacer un soporte de este embarazo con progesterona. Y cuando se sucede en el tercer trimestre la cirugía, que no es urgente, o sea, se indica y no está indicado, pues aumenta el riesgo de parto pretérmino, de retardo del crecimiento intrauterino y de muerte neonatal. Pero si la paciente necesita ser llevada a cirugía, es ideal llevar a la paciente embarazada entre la semana 16 y la semana 23 de gestación. Es el tiempo ideal para poder operar a estas pacientes y tener una masa anexial que sea indicación de cirugía. El método quirúrgico gold estándar es la laparoscopia, que es el método de elección porque se sugieren usar técnica abierta, usar una presión intraabdominal entre 10 a 13 milímetros de mercurio. La ventaja es que disminuye la irritabilidad uterina, hay una mayor visualización de los órganos pélvicos, menor pérdida de sangre, mejor recuperación de esta paciente, menos formación de adherencias y permite una deambulación precoz y menos efectos trombóticos. Aunque la Asociación Americana del tracto gastrointestinal endoscópica dice en el 2017 sacó su enunciado que si la paciente embarazada necesita ser llevada a cirugía bajo una cirugía laparoscópica, se puede llevar en cualquier momento de la edad gestacional.
pero que se recomienda, como lo dije anteriormente, en la semana 16 y 23. Y en cuanto al uso de la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica, pues si están indicadas, ambas son factibles realizarlas en el embarazo, pero pues ya les he mencionado las ventajas que tiene de realizar a la paciente el método de abordaje que sea laparoscópico. La laparotomía se hace cuando hay sospecha de tumor maligno y si esta paciente se indica hacerle cesárea, básicamente si la masa obstruye el canal del parto o si tiene un tamaño mayor de 10 centímetros. La mayoría de estas masas se pueden descubrir cuando la cesárea se hace por otra indicación y si tenemos una masa que se descubre durante la cesárea y no tenemos capacidad de poder definir si es benigna o maligna, lo ideal es tomar unas muestras, hacer un inventario de la cavidad, pues mirar el epiplón, el apéndice y todo, y remitir a esta paciente a valoración. Y si es un quiste simple, pues valorarlo nuevamente, hacer un seguimiento ecográfico a las 6 semanas postparto. Es importante siempre procurar el bienestar fetal. Tenemos hacer monitoría fetal para pues, ver la viabilidad fetal. El Doppler de auscultación cuando es por debajo de la semana 26 la cirugía, o la cardiotocografía cuando es por encima de la semana 26. Todo esto para detectar problemas fetales, más no influyen en que pueda desencadenarse un evento adverso con el feto a pesar de tomar estas medidas. Los tocolíticos no se recomienda su uso antes de la cirugía, su uso está indicado en el momento perioperatorio y en caso de amenaza de parto pretérmino. La maduración pulmonar sí se permite entre la semana 24 a 34, y como le dije, en el posparto, cuando tenemos una masa que debamos hacer un seguimiento ecográfico, valorar a las 6 semanas posparto para ver la persistencia o no de esta masa. Y aquí tenemos este pequeño esquema para que es muy útil. Si tenemos una masa detectada por ecografía durante el embarazo, si la paciente tiene un abdomen agudo, lo que tenemos que hacer es una cirugía de urgencia. Si la paciente está asintomático y por ecografía miramos el tamaño de la masa, si es menor de 5 centímetros podemos hacer, y de aspecto benigno, podemos hacer un manejo expectante, o algunos hablan de la aspiración con aguja fina, pero esto es algo muy debatido, entonces pues por eso si no está debatido y no es un protocolo estándar, pues mejor no hacerlo. Tenemos, cuando la masa es compleja por encima de 5 centímetros, hacer un seguimiento ecográfico en 4 a 6 semanas. Y si hay necesidad de operar a esta paciente, esperar que esté en el segundo trimestre del embarazo. Y si esa masa por ecografía es una masa potencialmente maligna, hacer una resonancia magnética, pedir unos marcadores tumorales, y si es con sospecha de malignidad, pues llevar a esta paciente a un estadiaje quirúrgico. Si está en el primer trimestre, pues la que está indicada es hacer su protocolo ovario completo y hacer la cirugía, pues también dependiendo del tipo de tumor que tenga, maligno que tenga la paciente. Si es en el segundo trimestre, sencillamente hacer la resección de este tumor o mentectomía, pero no tratar de manipular mucho el útero, sobre todo pues el fondo de saco, y apendicectomía si está indicada nada más. Y si es en el tercer trimestre, dependiendo del tipo del estadiaje, pues el uso de la quimioterapia y la cesárea, acelerar voy a colocar inductores de maduración para pues evacuar rápido a la paciente. Y si ese tumor es sospechoso de un tumor de bajo potencial de malignidad, pues podemos hacer seguimiento ecográfico a esta paciente durante 4 a 6 semanas y ver el comportamiento de este tumor. Bueno, básicamente eso era lo que tenía para presentarles. Nuevamente, muchísimas gracias a FECOLSOC por invitarme al Congreso. Gracias. Continuamos con la sesión de la plenaria de esta tarde. A continuación tenemos la conferencia ¿Qué hay de nuevo en tamización para el cáncer de cérvix?, a cargo del profesor Sean Kehoe del Reino Unido, de Dublín. El profesor Kehoe es obstetra y ginecólogo, profesor de obstetricia y ginecología en Trinity College de Dublín, profesor de la Fundación Cáncer Ginecológico y desarrolló el Centro de Cáncer Ginecológico de Oxford.
Es su especialista en oncología ginecológica y fue nombrado profesor titular de cáncer ginecológico en la Universidad de Birmingham. En el 2010, el Instituto de Obstetras y Ginecólogos de Irlanda le otorgó la medalla conmemorativa de Boyle y fue reelegido investigador principal de St. Peters en el año 2013. Toda una persona con gran experiencia en la materia. A continuación, la charla que hay nuevo en mensaje para el cáncer de cervix. Adelante, profesor. Hola, yo soy Sean Pyo. Como pueden ver, yo soy profesor de la Universidad de Birmingham. Yo soy el presidente del Comité de Cáncer de FIGO y me encanta poder estar aquí en este congreso con ustedes. Vamos a hablar acerca de qué es lo nuevo en el tamizaje de cáncer cervical, el cual es un tema muy importante, tomando en cuenta los cambios que se están presentando en todos los programas de cáncer cervical del mundo. Bueno, simplemente para anotar lo que es la definición de un programa de tamizaje de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, probablemente la parte más importante está en la parte inferior de la diapositiva, en la cual un programa de tamizaje debe tener un sistema de llamada y rellamada. Hoy en día está computarizado, pero la población objetivo debe ser tamizada en un 70%. En el Reino Unido, cuando hablamos de tamizaje de cáncer cervical, la meta es 80% y les voy a explicar por qué. También hay que tener la infraestructura necesaria y los recursos para poder ofrecer el tamizaje y poder identificar una normalidad precancerosa que permita evitar el desarrollo del cáncer. Bueno, los tipos de tamizaje que están disponibles, bueno, la citología, que fue el primer tipo de tamizaje. Ahora también tenemos las pruebas de VPH, que vamos a discutir en detalle. El VIA, que es una visualización, la cual es la menos efectiva de todas, pero puede ser apropiada para ciertos países. Y también tenemos combinaciones de las anteriores. Por ejemplo, en el momento en el Reino Unido se hacen las pruebas de citología y de VPH, lo que eventualmente se van a limitar a solamente VPH. Bueno, el inicio del tamizaje fue con el frotis de Papa Nicolau. Aquí lo vemos en su consultorio. El primero detectó los cánceres y consideró que el frotis podía ayudar a detectarlos en 1920, pero como muchas veces pasa en la medicina, toma tiempo para que esto adquiera tracción y fue en 1940 que esto se convirtió en algo aceptable y se acordó que era un sistema sólido para detectar el cáncer cervical. Bueno, tenemos la citología de base líquida, la cual ha mejorado desde los frotis de Papa Nicolau en el hecho de que se reduce la tasa de frotis inadecuados. Los frotis inadecuados quiere decir que la mujer tiene que regresar para un segundo frotis, por tanto se reduce la costo-efectividad. Y lo cual sucedió cuando llegó la citología de base líquida. Bueno, voy a utilizar el programa de tamizaje en el Reino Unido como una manera para poder guiar la charla, pero bueno, el inicio del tamizaje fue en 1964. Fue bastante oportunista, es decir, por ejemplo, una mujer que llegaba en etapa de embarazo temprano o que va a consulta con su ginecólogo, donde a veces se le hacía frotis. Y bueno, en muchos países del mundo también se sigue llevando a cabo el frotis oportunístico. Pero bueno, en 1988 el Servicio Nacional de Salud de la NHS introdujo un programa de tamizaje cervical. En esta etapa, la población meta era entre 20 y 65 años. En años recientes se cambió a 25 años y se manejaba más que todo a nivel de médico general, a médico de familia, y la meta era poder alcanzar ese 80% de la población objetiva. También había un sistema de llamada y rellamada. Se establecían estándares de calidad para la lectura del frotis y, claro, también se hacían acuerdos para colposcopia en caso de que se necesitara. Y basado en esta costo-efectividad para tamizaje en el Reino Unido, eso quería decir que el 80% de la población tenía que ser contactada. En años recientes
reciente se ha visto que solamente se abarca el 70%, lo que hace que los costos del tamizaje cervical sean poco efectivos. Claro que todos sabemos mucho acerca de las vacunas y bueno, esto como tal ha cambiado el programa relacionado con el tamizaje de cáncer cervical. Aquí podemos ver el efecto que ha tenido porque las tasas de infecciones de VPH han bajado en un 65%, las lesiones de cáncer cervical han bajado un 61% y desde la vacuna cuadrivalente y en el Reino Unido el bivalente, que es el inicio de la vacuna, todas las verrugas genitales también se han reducido de manera significativa desde que se introdujeron. Bueno, entonces, si estamos viendo el tamizaje, si tenemos una población que está vacunada, ¿cuánto tiempo sigue siendo efectiva la vacuna? Y bueno, este artículo recientemente publicado miró mujeres en los países nórdicos y la idea era ver a través de exámenes de sangre, ver la inmunogenicidad con relación a aquellos que habían sido vacunadas. Y parece ser que a los 14 años después de la vacuna aún hay una respuesta de anticuerpos sostenidos. Y esta es una de las áreas de interés que sería cuánto tiempo sostiene la vacuna la respuesta, porque parece ser que no hay una reducción. Por tanto, es una información muy interesante con relación a las vacunas y igualmente también es si la vacuna previene el cáncer cervical como tal, ¿no? Siempre se ha asumido o se predice que eso puede suceder. Y viendo aquí un artículo muy interesante del New England Journal of Medicine, podemos ver que hay una reducción significativa en aquellos que fueron vacunados entre los 10 y 38 años de edad. Y cuando tomamos las covariantes, podemos ver que hay una reducción significativa en mujeres que desarrollan cáncer cervical. Por tanto, su uso es muy bienvenido. Bueno, con esto en mente, claro que tenemos que ver lo que va a ser el futuro del tamizaje de cáncer cervical y en muchos países la meta es transferir a solamente pruebas VPH de alto riesgo. Como digo, esto es algo que está ingresando al sistema del Reino Unido y seguramente va a ser eficaz. La base de esto se hicieron bajo 2 ensayos grandes aleatorizados que se llama el ensayo Artistic con 25,000 mujeres y la idea era evaluar la eficacia de las pruebas de VPH con citología durante un periodo de tiempo y la respuesta, los hallazgos decían que no sería costo efectivo hacer una citología y VPH combinada, sino simplemente la prueba de VPH. Bueno, de manera subsecuente, lo que se hizo y que se publicó en el 2014, tratando de ver el seguimiento de estos pacientes, y se pudo ver que el tamizaje inicial de VPH podría ser mucho más costo efectivo y podía generar más ahorros comparado con el sistema actual que se está usando. Así que basado en estos hallazgos, se decidió que era mejor simplemente hacer pruebas de VPH para VPH de alto riesgo para el programa de tamizaje del Reino Unido. Esto nos muestra los mecanismos que se utilizan en el programa de tamizaje de la NHS, que están disponibles para que ustedes los vean. No voy a entrar en detalles, pero bueno, aquellos que van a colposcopia podemos ver donde se hace la prueba de VPH y sí hacemos pruebas de VPH como una prueba de cura para aquellos que han sido tratados para condiciones premalignas. Bueno, ¿y cuál es el método de tamizaje adecuado en mujeres que se han vacunado con VPH? Bueno, yo resalté que esto depende más que todo en la costo-eficacia. Bueno, claro, lo importante es la prueba que se van a utilizar. Esto dependía mucho en cuáles son las compañías que están involucradas, quién está fabricando la prueba, pero también hay que, además de tomar la decisión, habría que ver a los qualis.
esto es algo que establece el costo de un nuevo tratamiento para intervención, y esto quiere decir a cuál se puede aplicar para ver un valor de estos tratamientos e intervenciones que se puede utilizar para comparar los tratamientos nuevos y los establecidos. Claro, uno de estos que están aquí para poder definir cuál es el mecanismo de tamizaje óptimo es que el umbral QALY está determinado por cada país. Si nosotros queremos ver el QALY por años de vida en los Estados Unidos, es aproximadamente $150,000 o $50,000, dependiendo de los casos, mientras que en el Reino Unido el QALY se nivela a $20,000 por año. Y eso quiere decir, por tanto, hay que hacer una evaluación muy detallada porque no se torna costo efectivo si se superan estos montos, lo cual quiere decir que cada país decide por sí mismo, basado en su población, dónde se va a establecer el límite. Por ejemplo, en citología depende mucho de la configuración de ese país. Y esto nuevamente es para mostrarles cómo los países están manejando sus tamizajes de BPH. En Estados Unidos pueden ver que el patrón de atención es diferente al de los Países Bajos, y eso depende mucho del análisis que ellos han hecho de su propia población y lo que ellos consideran que es costo efectivo para su población. Hay diferentes maneras en que los países abordan y determinan si utilizan el BPH como el mecanismo de tamizaje inicial o principal en su país. Ruanda es un buen ejemplo en que no solamente han vacunado a todo el mundo, pero también lo han combinado con prueba de BPH como un paquete completo, lidiando con las industrias adecuadas y garantizando que la costo-efectividad es adecuada para su economía y para su población. Y bueno, como ustedes pueden ver, es nuevamente algo que no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes pueden ver las variaciones en las cuales, dependiendo en con qué frecuencia se va a tamizar a alguien. Y bueno, la predicción aquí es que aquellos que son vacunados no va a haber una necesidad de que se haga un tamizaje de la misma extensión como se hizo antes. Por ejemplo, ahora en el Reino Unido empezamos a los 25 y lo más probable es que sea una modalidad de tamizaje de 5 o incluso 10 años, que los 5 años que hacemos actualmente. Por tanto, la otra cosa que hay que tomar en consideración cuando se decida cuál es su herramienta de tamizaje óptimo, eso depende mucho si se emplea la vacuna bivalente o cuadrivalente. Y como pueden ver, nuevamente los QALYs se ven afectados dependiendo del tipo de vacuna se le ha administrado a la población o la población objetivo. Aquí podemos ver que las estrategias de tamizaje óptimo para los bivalentes o cuadrivalentes podrían ser cada 5 años, iniciando a los 25 o 30. Y podemos ver que los QALYs varían entre $34,000 a $138,000. Si vemos en la vacuna no valente, se puede reducir la frecuencia a 10 años y nuevamente sus QALYs a esa edad de 35 son $40,000, que está dentro de los marcos establecidos por los Estados Unidos, pero a los 30 años se afectan los QALYs. Así que hay muchos cálculos que tienen que hacerse antes de introducir cuál sería el tamizaje ideal para el país seleccionado. Bueno, las ventajas más importantes del tamizaje del BPH es que es rápido, es automatizado. Sí se puede decir que es preciso, especialmente asociado con las lesiones de alto grado, las NICTOS 3, pero otra ventaja importante es que las mujeres lo pueden hacer ellas mismas. Claro que es muy difícil para las mujeres tener que ir al médico a hacerse una prótesis, esperar los resultados y luego tener que hacerse uno segundo. La posibilidad de hacerse la prueba de manera individual es algo que es muy bueno. De las pruebas de BPH ya se ha demostrado en unos estudios pequeños que las mujeres que no son adherentes a la citología cervical
sí se pueden hacer una prueba de BPH ellas mismas, y recientemente hay un ensayo en el Reino Unido que está empezando para ver el valor real de esto. Y las desventajas del BPH es que se pueden detectar muchas mujeres que no tienen nada y van a ser remitidas a la colposcopia basado en un BPH positivo. Entonces hay que tomar en cuenta que va a haber un incremento en la carga laboral al inicio, pero pues no va a ser así todo el tiempo. Bueno, entonces para la población vacunada, si se vive en un país donde eso se ha iniciado, ¿será que empezamos a los 20 o a los 30 años y hay que incrementar los intervalos a los cada 5 o cada 10 años? Eso es algo que se tiene que decidir de acuerdo a la costo-efectividad del sistema de cada país y también dependiendo de las necesidades de su sistema de salud. En conclusión, por tanto, se puede decir que las pruebas de BPH tienen el potencial de convertirse en la prueba de tamizaje para el futuro. Está presente en muchos países ya, pero y se espera que esto se despliegue por la mayoría de los países occidentales. En aquellos donde hay un programa de vacunación implementado, posiblemente que se inicie la edad de tamizaje a una etapa más tardía y que los intervalos de tamizajes pueden ser más extendidos. El abordaje óptimo para cada país dependerá mucho en la infraestructura de salud y de la costo-efectividad, lo cual va a influir los métodos de tamizaje empleados, porque aún van a haber países donde esa citología termina siendo el método de tamizaje más costo-efectivo. Muchas gracias por su atención. Bueno, continuamos entonces con nuestra plenaria. En este momento tengo el gusto de presentar a la doctora Frances Gnistert. La doctora es médica, ginecóloga, pediatra y de adolescencia en Boston Children's Hospital, especializada en salud sexual y reproductiva en transgénero e intersexualidad. Su interés se centra en optimizar los resultados de salud sexuales para ambas poblaciones, incluido el control hormonal y menstrual, la atención quirúrgica y la planificación familiar. Trabaja en la división de ginecología pediátrica y adolescente del Departamento de Cirugía de Boston Children's Hospital y es instructor clínico de la Escuela de Medicina de Harvard. Además, tendrá el gusto de presentarnos nuestro tema Derechos reproductivos en la población transgénero. Bienvenida, doctora. Hola a todos, yo soy Frances Gnistert, yo soy ginecóloga para adolescentes y pediatric coach de Boston Children's Hospital y Harvard Medical School en Boston, Massachusetts. Me especializo en salud reproductiva transgénero y el día de hoy les voy a hablar acerca de los derechos reproductivos en la población transgénero. Bueno, conflictos de interés financiero no tengo ninguno personal, si me identifico como cisgénero, lo cual quiere decir que me identifico como transgénero y no puedo hablar desde esa perspectiva de la población. Además, el lenguaje es fluido, las personas se identifican bajo un espectro de términos. Cuando hablamos de identidad de género, yo puedo cubrir algunos, pero siempre es importante reconocer y utilizar los términos que utilizan nuestros pacientes, incluso que son diferentes a los que usé en mi presentación de hoy. También quiero hacer un reconocimiento a la tierra para empezar y también un reconocimiento al liderazgo, porque yo no estaría aquí sin estos líderes increíbles dentro de las comunidades transgénero, los cuales me dieron mucha educación y mentoría, y quiero agradecerles a todos ellos por su trabajo. Estos son los objetivos de hoy. Vamos a definir lo que es la justicia reproductiva. Vamos a mencionar dos barreras para la gente transgénero y con género diverso en lo que son sus derechos reproductivos. Primero que todo, que pienso es
pensar que son derechos reproductivos. Hay muchas definiciones, las Naciones Unidas lo definen, los derechos reproductivos como el reconocimiento de los derechos de todas las parejas e individuos para decidir de manera libre y responsable el número, espacio y tiempo de sus hijos y tener la información y medios para hacerlo, y el derecho a obtener la mejor nivel de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a tomar decisiones sin discriminación, coerción y violencia. Yo prefiero esta versión porque yo pienso que esta es más acerca de justicia reproductiva que derechos. Esto es de Sister Song, un colectivo de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El derecho humano a mantener la autonomía corporal, tener niños, no tener niños y ser padre de niños que tenemos en comunidades seguras y sostenibles. Y lo importante es el hecho de que los derechos reproductivos son de género neutral. Por tanto, demos un paso atrás y digamos cuáles son uno de los derechos reproductivos. Estos no son todos, pero estos son los que vamos a revisar el día de hoy porque se relacionan con las comunidades transgénero y de género diverso. Incluyen educación sexual, contracepción, esterilización, preservación de la fertilidad, reproducción asistida, embarazo y abortos. Y como les digo, esto no es todo, pero simplemente nos podemos dar un ejemplo de cómo la comunidad trans interacciona o se ve limitada por la legislación actual sobre derechos reproductivos. Bueno, primero que todo, los géneros y las gónadas no deben estar asociados a los derechos reproductivos. ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando pensamos acerca del movimiento de los derechos de las mujeres que ha transformado a los Estados Unidos? Nosotros vemos las imágenes de los sombreros rosados y esta es la comunidad que está luchando por los derechos reproductivos. Así que vamos un paso más allá y se dan cuenta que muchos de ellos dicen no útero, no opinión. Adquiera uno y después dígame qué hacer. Si muchos de ustedes son ginecólogos, yo sé que muchos de ustedes saben que no todos tienen úteros, sino todas las mujeres tienen úteros. Algunas mujeres nacen sin útero. Por tanto, esto ya es un factor limitante para aquellas personas que se identifican como mujeres. Nosotros llevamos un paso más allá y decimos cómo este movimiento de derechos reproductivos ha cambiado la manera en que pensamos de derechos reproductivos y transsalud. Y pienso que es importante reconocer que los derechos reproductivos pensamos que son aplicables a personas que nacen, reciben la menarquía, pueden quedar en embarazo y la menopausia, pero sin embargo no todas las mujeres tienen las partes para esto, incluyendo las mujeres trans, aquellas mujeres que se identifican como intersexo, aquellas mujeres que han tenido esterectomías por enfermedad temprana, y no todas las personas que tienen las partes de esto se identifican como mujeres. Hay hombres transgénero, transmasculinos, tienen úteros y como tal tienen la capacidad de ir por a través de este proceso transformativo. Entonces, bueno, hablemos acerca de cómo aplican los derechos reproductivos a la población transgénero. Primero que todo, digamos que la educación sexual y reproductiva no es consistente sin importar la población que estemos mencionando. De hecho, en Ghana, 3 de 4 entre 15 y 17 se le enseñó no tener sexo antes del matrimonio. 3 de 4 profesores de Perú decían que no tenían cómo dictar educación sexual, y 1 de 4 estudiantes de Kenia entre 15 y 17 aprendieron acerca de anticonceptivos. En todo el mundo, la educación no es consistente. Y esto cómo impacta las personas transgénero y diversas. Cuando vemos la literatura para esta población, reconocemos que las minorías sexuales tienden a tener sexo antes de los 13 comparado con sus colegas. Por tanto, debemos identificar mejor esta población y ofrecerles una mejor educación sexual y reproductiva por los factores de riesgo que estamos viendo. Los jóvenes transgénero, cuando se les pregunta educación sexual en las escuelas, dicen que no es aplicable para ellos porque el contenido es heterosexual y se presume que el género significa anatomía y actividad, y pensamos que las mujeres tienen un útero y un sexo y va a tener sexo con un hombre que tiene un pene y es un hombre. No, a veces pasa que hay gente que se identifica como gay, como lesbianas, hay gente bisexuales, personas que se identifican como mujeres y no tienen útero. El
75% de la educación sexual en los Estados Unidos no enseñaba información positiva con relación a la gente transgénero, lo cual quiere decir cuando sale una identidad transgénero, muchas veces sale dentro de un contexto negativo. Además de eso, los LGBTQ tienen 5 veces más propensa que los no LGTB de buscar información sexual online, es decir, que están buscando su educación en el Internet que sus colegas que no se identifican como LGBT. Nuevamente, llegando al punto, reconocemos que es una población de mayor riesgo porque pueden recibir información no precisa y también pueden iniciar su actividad sexual más temprano. Además de eso, la sexualidad no la discuten los médicos. De hecho, 1/3 de nuestros adolescentes no se les habló la sexualidad en ninguna de sus visitas anuales, a pesar de las recomendaciones, y cuando se discutía, las conversaciones solo duraban 1 minuto menos. La primera regla de asesoría reproductiva es reconocer que para hacerlo mejor no podemos tener supuestos. Aquí les voy a mostrar 3 parejas que tienen diferentes orientaciones sexuales, pero una de las cosas más importantes para reconocer es que todas se identifican como queer y todos tienen la posibilidad de crear un embarazo. Todas estas parejas, sin importar su identidad o orientación sexual, deben ser asesoradas sobre anticoncepción. Esto es algo muy diferente de identidad porque ahora se enfoca más en la actividad. Además, tenemos que reconocer que hay mucha información errónea acerca de los anticonceptivos cuando hablamos acerca de la comunidad trans. Un 16.4% de personas transmasculinas creen que la testosterona es un tipo de anticonceptivo y no lo es. 5.5% dicen que un proveedor les dijo que prevenía el embarazo. Hay trabajo por hacer. Los anticonceptivos deben estar accesibles a todas las personas sin importar el género. Esto es algo que me encanta y les invito a que lo busquen, que hablan acerca de los trans hombres y su experiencia de tratando de tener acceso a un anticonceptivo. Y aquí estamos viendo el sesgo de cómo las personas transgénero pueden tener acceso a los anticonceptivos y cómo su asesoría es diferente. Bueno, también hay sesgos en las elecciones que la gente puede hacer cuando se identifican como transmasculinos. Aquí este es un artículo que publicamos este año acerca de los anticonceptivos en el espectro masculino en el Journal of Obstetrics and Gynecology. En la parte superior pueden ver que nosotros utilizamos consideraciones que pueden ser específicos para la población transmasculina sobre si se toma estrógeno. Algunos pueden no querer algo, sobre si algo genera sensibilidad, especialmente si alguien no quieren tener pecho, les puede afectar la sensibilidad en esa área. Así que las personas que se identifican como hombres pueden utilizar anticonceptivos, puede ser un mayor riesgo que utilizar un IUD. Bueno, hablemos acerca de unos anticonceptivos más permanentes de esterilización. Algo que yo quiero que reconozcan en este momento, que la lucha más grande que tenemos no es acerca del acceso a la esterilización del transgénero, es acerca de la historia de la esterilización forzada. La Open Society Foundation escribió este artículo, está en el internet, que dice cómo esto se ha aplicado a comunidades trans de manera desproporcionada. Es importante decir que los principios de Yogyakarta, que fueron adoptados por varios países, reconocen que tenemos que dejar de forzar la esterilización en la comunicación trans. Nadie tiene que ser forzado a un proceso quirúrgico para poder reconocer su identidad. A pesar de esto, esto continúa, aunque las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos dice que no hay que prohibir la esterilización para poder afirmar el género de alguien. Lo cual esto nos quiere decir que hay muchos países donde si alguien se identifica como trans y todos sus documentos dicen que son mujeres porque nacieron mujeres y ellos lo quieren cambiar para ser hombres, se quieren identificar como hombres. En su comunidad muchos países tienen normas donde tienen que estar esterilizados para poder hacer ese cambio legal. Los principios de Yogyakarta y la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que eso no debe ser así. Pero bueno, pero muchos se les obliga, y unos ejemplos en Ucrania, la Comisión de Evaluación del Estado no permite que la gente trans cambie sus documentos sin esterilización. En el 2014, a pesar de que India cambió su norma para no requerirlo, la mayoría de las personas aún se les pide que muestren evidencia de un procedimiento de esterilización, tal como una histerectomía, colonectomía o orquiectomía, para poder cambiar su género en documentos legales. En Japón, que es muy común, es que las personas transgénero que quieren cambiarse su género deben apelar a un tribunal familiar bajo una norma de trastorno del transgénero. Los aplicantes deben estar solteros, no tener hijos menor de 20, tener un diagnóstico de trastorno transgénero y estar esterilizado. Esto es lo que se pide en Japón simplemente para poder caminar con una licencia de conducción que dice que uno es mujer en vez de hombre. ¿Y qué pasa? Colombia, de hecho, está liderando esto. Ellos emitieron un decreto en el 2015 simplemente para que la gente cambie su género con un proceso burocrático sin cirugía. Colombia está haciendo un trabajo increíble comparado con otros países. Y bueno, ahora cambiemos nuevamente a la esterilización y hablar acerca de la preservación de fertilidad y reproducción asistida. Ya hemos hablado de las posibilidades de retirar embarazos no deseados, y ahora hablemos de personas que sí quieren poder tener hijos. Es importante decir que actualmente menos del 10% de las personas trans utilizan preservación de la fertilidad o reproducción asistida, y hay muchas barreras, incluido el acceso a los médicos, el acceso al procedimiento, el costo. La asesoría es inconsistente. Algunos médicos dicen que ya con la hormona es suficiente. Algunos asesoran de una manera más apropiada, y de hecho está bien el poder estar sometido a hormonas, y si en el futuro se requiere, puede congelarse los huevos o tener un embarazo o tener esperma. También es ilegal en algunos países utilizar estos servicios. Por ejemplo, la donación de huevos es ilegal en Alemania. Aunque alguien quiere utilizar un donante para el propósito de su fertilidad futura, está limitada. También hay decisiones acerca de la familia, pueden no sufrir, pasar sino hasta años después. A veces personas deciden someterse a una histerectomía cuando tienen 19 años y porque los cirujanos retiran los ovarios, ese paciente ya no puede utilizarlos para una fertilidad futura. Así que idea. La preservación de la fertilidad tampoco está garantizada a nivel legal en el mundo entero, tal como dijimos. Bueno, incluso más allá, pasando de la fertilidad, hablemos del embarazo. Nosotros sabemos que las personas que tienen un útero pueden quedar en embarazo sin importar su identidad de género, incluso si han utilizado testosterona. Y esto es algo que está en las noticias. Sin embargo, hay muchas barreras, mucha discriminación cuando los pacientes tratan de tener acceso a estos recursos, incluido obstetras que no quieren ofrecer este tipo de atención, y que hay salas de parto que no quieren que una persona que se identifica como hombre esté en su unidad porque es solo para mujeres. Bueno, además de eso, también tenemos que reconocer que las mujeres pueden estar moviéndose en un ámbito donde no puede tener un útero donante y tener un embarazo en el futuro, ¿no? Eso no significa como una trans mujer. Esto ya ha sucedido para las mujeres trans. Hay otras consideraciones adicionales para poder tener esto. Aún no sabemos y hay otras cosas que hay que manejar, pero es algo para considerar cuando estamos hablando acerca de derechos al embarazo. Una de las cosas que hay que garantizar es que estamos hablando acerca de tener un programa de donantes de úteros, que sí es posible para las mujeres trans.
las que tengan una pelvis androide y también tienen suministro sanguíneo para permitir un trasplante de útero. Hay que ver que también sean de personas que se identifican transfemenino o no, y eso también lo va a hacer más inclusive para pacientes intersexo. Bueno, ahora hablemos acerca del aborto. Esto es un estudio muy interesante que se acaba de publicar en la American Journal of Obstetrics and Gynecology. Son datos nacionales de Estados Unidos acerca de las experiencias de la gente trans y cómo se sienten con la atención, y este es el componente acerca de aborto. Y una de las cosas que es importante recordar es que las personas trans que tienen útero y que tienen embarazo pueden tener un aborto, y también hay limitaciones diferentes, y uno es qué tipo de aborto pueden preferir. Como pueden ver, muchas personas que están aquí prefieren el aborto médico que el quirúrgico, probablemente por el estrés asociado al procedimiento quirúrgico. Además de eso, muchas preguntas acerca de cuáles son los motivos por los cuales se prefiere este método. Este método es menos invasivo, es el más común y se siente más privado. Como la privacidad es un tema muy importante cuando hay tanto en ginecología asociado al cuidado de solo la mujer. Nuevamente les invito a que lean este artículo porque es menos doloroso, menos visitas, más fácil de programar, no requiere anestesia. Bueno, hay todo tipo de cosas. Además de esto, adicionalmente, cuando las personas preguntan cómo pueden mejorar la atención al aborto, hay diferentes cosas, y esto aplica no solamente para la atención en el aborto, pero también en la ginecología. La idea es que los formularios tengan un lenguaje neutral, tiene que haber más privacidad y debe haber más apoyo por parte del personal para la gente que puede ser transgénero, pero está buscando un aborto. Bueno, ya escuchamos acerca de todas las barreras y también ya aprendimos, y ahora hablemos acerca de las mejoras clínicas. Lo primero es que necesitamos que quitarle género al lenguaje de la ginecología. Esto quiere decir cosas como visitas, de salud de la mujer. Tenemos un lenguaje con mucho género, porque no hablamos acerca de ginecología. Es como un término que retome los orígenes griegos, pero podríamos retirar el término mujer como el término primario, y no necesariamente estamos diciendo que no atendemos mujeres, sino más mujeres que no sean. Todo tipo de personas. Bueno, aquí pueden diversificar su estética clínica. Aquí ven estas imágenes tan bonitas, y también hay un programa de Canadá que se llama .ca, donde hay un abordaje para mejorar las tasas en las personas que cubren los servicios. Además de eso, cómo mejorar la educación de salud sexual. Como ya les dijimos, aquí es donde nosotros... La idea es Gleason.org, tiene recursos increíbles acerca de cómo mejorar la educación sexual en todo el mundo. El CDC también tiene unas guías de tratamiento increíbles que están basadas en anatomía, en la actividad, y no necesariamente están asociadas con la identidad de género o con la orientación. Bueno, los invito a que los usen. Y como hablamos antes, es importante asegurar espacios clínicos, documentos y las leyes asociadas a la reproducción, y no a la anatomía y no a la identidad de género. Debemos decir que todas las personas deben tener acceso a anticoncepción, o que los anticonceptivos deben ser asequibles sin importar el género. También que las personas trans no tengan sus derechos a la reproducción asociados a su capacidad de afirmar su género. Aquí ven el vínculo Open Society, también de Family Equality, que habla acerca de las barreras específicas para el embarazo en las poblaciones transgénero. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuevamente, cualquier pregunta en el correo que encuentran ahí. Bueno, agradecemos a los conferencistas por sus charlas de altísimo nivel. Agradecemos a la audiencia. Doctora Diana,
Los invitamos para que continúen en los 4 salones Muy donde placentero compartir con usted, doctor, esta plenaria. Fue un gusto compartir con el doctor Javier Castro. Muchas gracias. Gracias. Los invitamos Gracias a continuar todos las los conferencias en los salones. muy amables. Hasta luego. Somos Mujeres Caiclos, mujeres que tienen el control de su vida y su ciclo. Caiclos es una marca de productos especializada en anticoncepción femenina que te hará sentir tranquila y segura de ti misma. Onive, Oseira y Oblaise. Somos mujeres que planeamos nuestro futuro. Caiclos, una marca pro familia. Para obtener datos estadísticamente relevantes sobre eventos raros como la trombosis venosa profunda, se requiere el uso de una metodología de estudio específica. Esta metodología guió la evaluación del perfil de seguridad de Claira, un anticonceptivo oral combinado que contiene valerato de estradiol y dienogest en el estudio INAS-SCORE. Un estudio robusto de la vida real en el que participaron más de 50.000 mujeres. Durante un máximo de 8 años de seguimiento en 8 países simultáneamente. Estos datos se recogieron a gran escala y se analizaron en cuanto al riesgo cardiovascular. El estudio confirmó que Claira ofrece un menor riesgo de trombosis en comparación a los anticonceptivos orales combinados sin levonorgestrel. Al final, los datos reflejaron la práctica clínica habitual y añadieron información importante para la elección de anticonceptivos. Para una mujer de casi 30 años de vida fértil, la opción de una píldora con menor riesgo cardiovascular y beneficios adicionales a la anticoncepción es una elección de la actualidad. Estudios INAS-SCORE. Reducción de la brecha entre los estudios clínicos y la práctica diaria.